Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Diga conmigo, pero sabemos. Dígalo más fuerte, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos saben eso? Que Dios dejó su forma de Dios y vino en forma humana y con sus pies tocó esta tierra y nos habló y nos enseñó. ¿Cuántos lo sabemos? Juan capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente. Escuche que esto es precioso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Diga conmigo, el Verbo era Dios. Otra vez, el Verbo era Dios. Versículo siguiente. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin ese Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Diga conmigo, aquel Verbo que estaba con Dios, que era Dios, que creó todas las cosas, fue hecho carne. Y dice, y escuche, y habitó, vino a esta tierra, y escuche, y habitó entre nosotros. Wow. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así se reveló, lleno de gracia y de verdad. Diga conmigo, lleno de gracia y de verdad. ¿Te imaginas los que tuvieron ese privilegio de haber visto eso? Wow. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10, escuche que esto es aterrador. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo esto. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos leyendo. Es impresionante que el Creador, el Verbo que estaba con Dios, que era Dios, dejó su trono y vino y tomó un cuerpo de estos. Y la vida, lleno de gracia y de verdad, caminó entre nosotros. El mundo, dicen, el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo vino Él y no le conocimos. Versículo siguiente, escuche. A lo suyo vino. Y ya sabemos que Él tiene derechos a llamarnos suyos. Eso lo vimos el jueves, ¿verdad? A lo suyo vino. Pero dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. El pueblo que Él escogió le rechazó. Vino acá. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y escuche, Juan 3:19. Y esta es la condenación. ¿De qué se trata la condenación? Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
La luz vino a este mundo. Yo no sé si nosotros somos conscientes de eso. Si tú algún día piensas en la existencia solamente y sabes que hay un creador, y tener la idea y saber de que ese creador vino aquí, estuvo caminando en forma nuestra. Pero dice, los hombres lastimosamente amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque dice la Biblia que todo aquel que anda en tinieblas aborrece la luz. ¿Cierto que sí? Préndale a un borracho un bombillo por la mañana y verá, usted tiene problemas. Apague eso. Así es el pecado. Aborrece la luz, y la luz vino. Y escuche esto, Primera de Juan 1:12. Escúchelo como lo dice el apóstol Juan. Porque la vida, escuche, la vida fue manifestada y la hemos visto. Ellos dijeron, nosotros vimos la vida. Vimos la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pasó la vida por aquí, pasó. Y nosotros vimos la vida, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, esa vida, y se nos manifestó. Nosotros la vimos. ¿Y cuántos le creen a él, a lo que está diciendo ahí en esa Biblia? Nosotros la vimos. Y sabes que Jesús les dijo a sus discípulos y a esa gente que tuvo ese privilegio, esa generación que pudo verlo. Escuche lo que les dijo Jesús, Lucas 10:23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Bienaventurados, dichosos ustedes, esos ojos que pueden ver lo que ustedes ven. Versículo siguiente dice: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados, ustedes son dichosos que están viendo lo que están viendo y que están oyendo lo que están oyendo. ¿A cuántos les gustaría o les hubiera gustado haber visto la vida, pero así, verlo, oírlo, escucharlo, ver cómo vivía la vida? Y la Biblia le llama a esto, hermano, un misterio. Primera de Timoteo 3:16, mira cómo lo dice, es impresionante. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Misterio, diga conmigo, misterio. Dice que Dios fue manifestado en carne. Diga conmigo, Dios. Eso es para los que dicen que Jesucristo no es Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es un misterio, dice la Biblia. Me gusta como lo dice la versión internacional, pongámosla allí, por favor. Dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, vino a esta tierra como hombre. Fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Y diga conmigo, levante su mano y diga: y nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Lo crees, iglesia? ¿Cuántos creen que Él vino? ¿Verdad que sí? Y si alguno tiene duda de eso, abra cualquier libro de ciencia y aún de ateos. En sus primeras páginas dice 2014. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Eso no es un cuento, hijo. Aún los mismos ateos tienen que ponerle la fecha a ese libro, a sus libros.
y reconocer la existencia de alguien que vino a esta tierra y que partió la historia de la humanidad en dos, llamado Jesucristo, y la cambió no porque era cualquier hombre, un profeta más, porque Dios hecho hombre vino a esta tierra. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a ese Dios? Gloria a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿para qué vino? ¿A qué vino? A salvarnos, dicen por ahí. ¿A qué vino? A deshacer. ¿A qué vino? ¿A qué vino? Porque no es solamente que sí, sabemos que Él vino, pero la idea es que cada persona pueda entender a qué vino, porque si no, hermano, usted lo perdió todo. Escuche, yo le voy a hablar a usted de 7 propósitos por los cuales Él vino. 7 principales propósitos por los que el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Número 1, la Biblia dice que Él ha venido para darnos vida. Diga conmigo, Él ha venido. Él vino para darnos ¿qué? Vida. Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra: el ladrón. ¿Cuántos saben quién es el ladrón? La serpiente antigua, Lucifer, Satanás. Dice, no viene sino, ¿para qué vino el enemigo? Para hurtar, para matar, para destruir. Pero escuche lo que dice Jesús presentando sus credenciales: yo he venido, la vida, la luz, el creador. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Para que tengan vida. Diga conmigo, vida, vida. Oye, ¿es que acaso no estamos vivos? ¿Cuántos saben que no se refiere a eso? La condición de la humanidad es muerte. Existimos, pero una cosa es existir y otra cosa es tener vida. En el huerto del Edén sucedió algo. Dios puso solo un mandamiento. Dijo: de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. ¿Cierto que sí dice la Biblia eso? Y la Biblia dice que ellos comieron. Pregunta, ¿murieron? Claro que sí, murieron. No solamente que tuvieron una muerte física que no estaba programada después, sino que cuando habla de muerte en la Biblia, esa palabra muerte significa separación. Se cortó el hilo que comunicaba al hombre con Dios. Se cortó la comunión con Dios. Y por eso inmediatamente Dios va al huerto y dice: ¿dónde están? Se cortó la comunión, se cortó la vida. Y la Biblia dice que a partir de Adán, todas las personas nacemos en esa condición, porque todos estamos destituidos y separados de la gloria de Dios. ¿Dice eso la Biblia o no? Entonces vino Jesús a restablecer la vida en los hombres. La Biblia dice en Efesios 2:1: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban como muertos. ¿Muertos cómo? Muertos en sus delitos y pecados. Estábamos como iglesia, frikis mortis, calaveris, huesis. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se había roto la comunión. Teníamos existencia, pero estábamos muertos. El mundo, lo que el mundo le llama vida, Dios le llama muerte. La gente afuera dice: hay que vivir la vida, vive la vida loca.
Y a eso le llaman vivir, y Dios le llama a eso muerte. Hay caminos que al hombre le parecen que son caminos de vida, pero Dios le dice que esos caminos terminan en muerte. ¿Cierto que sí, amados? Entonces, cuando aparece Jesús en la historia, dice: yo he venido para darles vida a ustedes. A eso vine a esta tierra. Por eso me vine en esta carne. Vine a darles vida a ustedes, porque ustedes están muertos sin mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Segundo propósito, escuche: el Hijo de Dios ha venido, número 2, diga conmigo, ha venido para desatarnos. Diga conmigo, para desatarnos. Otra vez, para desatarnos. Necesito un voluntario aquí. A ver, venga Carlos Dubán, porfa. Escuche, aquí tengo un lazo. Es un lazo negro de las tinieblas. Venga, ayúdeme aquí alguien a atar a este personaje. Venga, Fran, usted que es experto en atar. Vale, cuidado. El enemigo, cójalo desde abajo. Eso, que no se nos escape. Si va a correr, lo agarramos. El enemigo ha venido para esto, mira. Démosle vuelta acá. El enemigo ha venido a atarnos. No solamente que estamos en una condición de muerte, sino que, escuche, viene el enemigo y nos ata con vicios, con drogas, con placeres, con pensamientos, con cosas que nos acostumbramos, paradigmas, y nos ata a eso. Así estamos. Entonces, fíjense que esta es la condición del ser humano. Así, no solamente que uno ya está frikis mortis, sino que uno está así atado. Diga conmigo, muerto y atado. ¿Cierto que sí? Fran, agarre lo duro que se nos va a escapar. Vale, cuidado. Entonces, la Biblia dice que Jesucristo viene a darnos ¿qué? Vida. Diga conmigo, vida. Pero segundo, escuche lo que dice primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y escuche lo que dice: para esto, diga conmigo, para esto. Ese es el propósito. Con este propósito, escuche, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Estamos entendiendo, amado? Diga conmigo, vida. Vino para darnos ¿qué? Vida. Y después, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Fíjese esto, déjelo ahí atado, que si no se nos vuele. Escúcheme. Ustedes se acuerdan de un milagro que el Señor hizo en Juan 11:43. Nos habla la Biblia de Lázaro. Lázaro se murió y lo enterraron y lo metieron dentro de un sudor, como unas vendas que le ponían a los muertos en aquel entonces. Murió muy enfermo. Y dice la Biblia que un día vino Jesús y le dijo a Marta: tú tranquis, que yo vine a dar ¿qué? Vida. Diga conmigo, vida. Tu hermano vivirá, no te preocupes. Y entonces se fue y se paró en esa tumba y dijo, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Cómo le dijo? Lázaro, ven fuera. Imagine que hágase el muerto, cierre los ojos, ponga cara de muerto, pero mirando allá. Eso. Entonces escuche, yo digo: Lázaro, ven fuera, y usted vive. Diga conmigo: está vivo. Está vivo, pero está ¿cómo? Entonces cuando Dios le dijo: sal
fuera, ven fuera. El que había muerto salió. Pero ¿cómo salió? ¿Cómo salió? Atados las manos y los pies con vendas. Imagínese cómo salió. Imagínese que usted la hace, yo le digo, salga. ¿Cómo viene usted? A ver, véngase. Eso, así. Escúcheme, porque esta es la realidad de mucha gente. Mucha gente, escúcheme, vinieron al Señor y el Señor ya les dio vida, pero están atados, porque el enemigo todo el tiempo que vivieron sin Él los ató con drogas, los ató con pensamientos, los ató con parrandas, con mujeres, con sexo ilícito, con pecado, lo ató. Entonces mucha gente ya tiene vida, pero se siente atada todavía. ¿A cuánto les pasa? Aquí a nadie, yo sé que aquí a nadie, pero bueno. Entonces necesita que se cumpla el segundo propósito, ¿verdad? Escuche, dice: el que estaba muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Desatadle y dejar, porque para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, desatarle, pero bien desatadito. Dijo, no me lo va a dejar ahí. Diga conmigo: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que vean, salgamos libres. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Diga conmigo: el Hijo de Dios vino para darnos vida y para deshacer las obras del diablo. Toda cadena de enfermedad, de pobreza, de maldición, de vicios, Él ha venido a cortar con eso. A eso vino. A eso vino. Número 3, ¿a qué vino? Dice: ha venido para buscar. Diga conmigo: buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Escuche, ahí lo dice la palabra. A eso vino, a buscar lo que se había perdido. Nosotros tenemos la historia del hombre buscando a Dios. La Biblia nos muestra la historia de Jesús viniendo a buscar al hombre. Amén. Y uno dice: encontré a Dios. Y resulta que Él fue el que nos encontró a nosotros, porque estábamos como perdidos. Y si usted y yo estamos aquí, no es por buenos y por joyitas. Porque estábamos como iglesia perdidos. Estábamos perdidos y Él vino a buscarnos y a salvarnos. Me gusta como lo dice la versión del lenguaje actual. Dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. A esos. A los que viven ¿dónde, iglesia? Alejados de Dios. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Alejados de Dios. Y Él vino ¿a qué? A darnos vida, a deshacer las obras del enemigo en nosotros, a buscarnos para salvarnos, porque estábamos alejados. Por eso dice la Biblia que hay más gozo en el cielo, no cuando 100 justos se levantan aquí a adorar, sino cuando un pecador, uno se arrepiente. Y uno dice: no, Dios está feliz porque aquí somos 5,000 adorando. Dios dice: uno que se arrepiente, uno, porque valió la pena de haber ido allá. Uno. Así que, como yo les decía el jueves, usted no se queje de que: ay, pastor, ore por mí porque el ambiente de trabajo mío es tan difícil, allá todos están perdidos.
Gloria a Dios. Allá es donde usted tiene que estar. Donde están todos perdidos y llevados y alejados de Dios. Porque para esto vino el Hijo de Dios, para buscar y salvar a los que se habían perdido. Yo estaba perdido. Si usted me hubiera conocido a mí 15 años antes, no, mejor que no me conoció. Usted no hubiera dicho: ay, este va a ser el pastor de la iglesia, va a ser pastor mío. Ay, sí. No te imaginas. Con las mechas por acá. Tenía pelo. Y tengo fotos. Y largo. Imagínate. Con los pantalones por acá. Porque era un rapero. Chill. Con la marihuana acá metida. Y haciendo las cosas más depravadas y torcidas, viviendo la vida loca. Y ahí, cuando nadie daba un peso por mí, que estaba perdido en lugares de perdición, de prostitución, de pecado, en la inmundicia, en la inmunda, allá. De allá fue el Señor con guante. Y dijo: venga para acá, que yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo lo necesito. Usted lo voy a poner por allí para que me pastoree unas ovejas. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? A eso vino. Gloria a Jesús. A eso vino. Usted dice: mi hijo no tiene solución, ese vecino mío, ese jefe mío no lo salva a nadie. A Jesús le gustan esos casos así, porque para eso vino. A eso vino. Ni siquiera mi mamá, yo creo que ella le oraba a Dios para que me llevara. Imagínate cómo estaba yo. Me hacía unos mutilados asquerosos. Por allá me cogía, me chuzaba la oreja y me ponía arete. Y por allá un día me acostaba yo con pasamontañas para que no me viera las rayas que me hacían en la cabeza. Así. Yo me acuerdo que un día me levantó y no sé por qué estaba durmiendo con eso. Y levantó y ¿qué es eso? Y me cogió de las pocas greñas que tenía. Y le dolió duro. Luchó, sufrió. Pero ahí estaba el Hijo de Dios. Para eso vino. Para rescatar a gente que estaba así como estaba yo. Y peor, no importa lo que haga alguien. Para esto vino el Hijo de Dios. Él no vino por los buenos, ni por los justos, ni por los santicos, sino que de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Está entendiendo, amado? Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. A salvar, diga conmigo, salvar. Y cuando habla de salvar es porque hay un peligro inminente. Y aquel que está sin Dios está muerto y está en un peligro de una condenación eterna. Y por eso Jesús viene a salvar al que se ha perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siguiente. ¿A qué vino el Hijo de Dios? A ver cuántos recuerdan. Número 1, ¿a qué vino? A darnos ¿qué? Vida. Diga conmigo, a darnos vida. Y vida en abundancia. Número 2, ¿a qué vino? ¿A qué? A desatarnos, a deshacer las obras del diablo en nosotros. Todas esas ataduras, a cortarlas, a romperlas. Número 3, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 4, Él ha venido para quitar, diga conmigo, para quitar, dígalo fuerte, para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. Y escuche lo que dice: y sabéis que Él apareció aquí en la escena de la historia de la humanidad. Él apareció para quitar, diga conmigo, para quitar. No para acomodar, guardar, esconder.
Diga conmigo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. No hay pecado en Él. Él vino a quitar. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado. Dios odia el pecado, ama al pecador, pero le quiere quitar esa cuchilla con la que se destruye, que se llama pecado. Quitar, diga conmigo, quitar. Tú sabes que apareció un sinvergüenza por ahí hace unas décadas diciendo que él era Jesús, y con mujeres y parrandeando y tomando licor y hablando hasta de drogas. Y no pasa nada, yo soy Jesús y usted puede pecar y haga lo que quiera. Creciendo en desgracia. Por aquí tienen su iglesia también. Y a todos los empezó a marcar con el 666 y hizo una mano de basura. Y escúcheme, y mucha gente, aún cristianos, les gustó ese mensaje, porque ese mensaje es agradable, porque el pecado es satisfactorio. Si el pecado fuera maluco, nadie lo haría. Entonces el mensaje convenció, porque venga a Cristo, usted venga para acá, reciba a Jesús y haga lo que quiera, viva como quiere, porque usted es la gracia de Dios. La gracia. Y hay gente que se apoderó de la gracia y la convirtió en desgracia, en un libertinaje total. Venga y siga ahí pecando, tranquilo, ya usted ya es salvo, siga. Eso es una cochinada. Y amados, eso es no entender para qué vino Él. ¿Usted cree que tiene alguna cordura, un mensaje que dice que Él vino a quitar el pecado para que usted siga pecando? Hermanos, eso no tiene sentido, no tiene razón. Porque la Biblia dice: para esto apareció, para quitar el pecado, quitarlo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 6:1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Seguimos pecando para que la gracia. Y escuche lo que responde el mismo: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gente en la religión tradicional en que fuimos levantados, la mayoría celebramos la Semana Santa. Por la mañana misa, por la tarde vamos corriendo por las, ¿cómo le llama eso? Procesiones, cargando cosas. Y por la noche farra y pecado y rumba, celebrando la muerte de Jesús con el pecado que Él vino a quitar. En diciembre el niño Dios nació, lo ponen en un árbol ahí y todo el mundo a bailar: llévatela negrito, llévatela Lucifer. ¿Es eso verdad o no? Hermanos, esa es la realidad, por lo menos de nuestra cultura latina. Y celebrando el nacimiento de Jesús con las cosas que Él vino a destruir y a quitar. Y aún muchos cristianos por ahí todavía, 11 vecinos que son cristianos hasta en noviembre, en diciembre los perdemos. Escúcheme, amado, hay algo que nosotros tenemos que entender. Jesús vino para quitar el pecado. Número 1, para darnos vida, la vida que se perdió precisamente por el pecado. Número 2, para deshacer las obras del diablo. Número 3, para buscar y salvar a los que estaban perdidos. Número 4, para quitar nuestros pecados. Número 5, Él ha venido para hacer un llamado especial. Diga conmigo: un llamado especial. Otra vez, un llamado especial. ¿Cuál es el llamado que vino a hacer Jesús?
Ahí está en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos. Yo he venido a llamar ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. ¿Qué vino a llamar él a la gente a hacer? Llamar a la gente al arrepentimiento. Y el mensaje de Jesús fue donde él iba a predicar: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Fue ese el mensaje de Jesús o me equivoqué de mensaje? Eso fue lo que él vino a decir. Arrepentimiento, arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambio. Cambio, diga conmigo: cambio, cambio, cambio. No cambio de iglesia, cambio de vida. A eso vino. A eso vino, a hacer un llamado de arrepentimiento. Él vio, imagínate a Jesús cómo vio la tierra vuelta nada, en desorden, en pecado. Y vino y se hizo hombre. Y voy a ir a llamarlos a un cambio. Voy a ir a llamarlos al arrepentimiento. A eso vino, dice la Biblia. Dice: no he venido a llamar a justos, a los buenos, a los que se creen buenos y santos. He venido para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Siguiente. ¿Qué es esto? Ha venido, el Hijo de Dios ha venido para dar su vida. Diga conmigo: para dar su vida. A eso vino, a entregar su vida. Mateo 20:28, escuche lo que dice la Biblia. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué vino? Para servir. Oye, porque los judíos estaban esperando un rey que viniera aquí a gobernarlos y a hacer órdenes, ¿cierto? Y él dijo: no, señores, yo no vine a que me sirvan, siendo el rey del universo. Yo vine a servir. ¿Y cómo voy a servir? Escuche: dando la vida en rescate por muchos. Dando la vida, diga conmigo: dando la vida. Dando la vida como rescate, como pago. El término redención que examinamos el jueves. Como pago. Porque estábamos bajo otro dueño. Le pertenecíamos legalmente a las tinieblas por nuestro pecado. Y Él vino a pagar el precio y a darlo con la cruz, con la sangre suya, a morir. No fue que Él vino y lo matamos por accidente. Su propósito desde el principio fue eso. Mira lo que dice Juan 10, versículo 18. Nadie me quita la vida. No es que le quitamos la vida, sino que yo la entrego. La entrego porque así lo quiero. No porque le tocó, porque así lo quiso. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a recibir. Pues eso es lo que mi Padre me ha ordenado. ¿Cuántos dicen amén? Él vino para dar su vida, entregarla voluntariamente por ti y por mí, que ni siquiera lo estábamos pidiendo y no lo merecíamos, ni lo merecemos jamás. Y por último, amados, séptimo propósito: ¿a qué vino? ¿Por qué ha venido el Hijo de Dios? Último, ha venido para que conozcamos al verdadero. ¿Cómo es? Para que conozcamos ¿a quién? Al verdadero. Es que, escúcheme, porque en medio de un mundo como el que vivimos hoy, donde hay miles de religiones, miles, escúcheme, literalmente miles, la gente dice: ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál? ¿Será que yo estoy metido en una secta? ¿Será que esta es la? ¿Cuál es la verdadera?
Y usted va a encontrar con muchos grupos que claman decir que ellos tienen la verdad. Y yo le digo, no hay ninguna religión verdadera. Hay un Dios verdadero. Hay uno que es verdadero. E independientemente, la cosa no es que usted esté aquí en Casa de Paz o se vaya para otra iglesia. Independientemente del lugar al que usted asista, el Hijo de Dios ha venido para que nosotros conozcamos no la religión verdadera, sino que conozcamos al verdadero. ¿Está entendiendo, amado? Al verdadero. Y está allí en nuestro versículo inicial, toda esta vuelta para llegar ahí a lo cierto, a lo que leímos al principio. Escuche. Porque sabemos, diga conmigo, sabemos, dígalo más fuerte, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios a ese Hijo que vino? Dice, ha venido y nos ha dado. Eso, denle el aplauso si lo quiere hacer. Amén. Gracias, Jesús. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ese entendimiento? Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer. A esto vino. Para conocer al que es verdadero. Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están convencidos de que están en el verdadero? Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo. Hermano, lo importante es que usted esté en Cristo. Amén. Créame que aquí no es como aquella iglesia que dice, si usted se va de aquí, usted se va a perder porque la salvación está aquí. No, usted puede ir y le bendecimos. Pero si usted está en Cristo, usted está en el verdadero, ahí radica todo, porque a eso vino Él. A que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Diga conmigo, este es el verdadero Dios. El verdadero Dios. Diga conmigo, el verdadero Dios. Y la vida eterna. Él, el verdadero Dios. El verdadero Dios. Y usted me puede hablar de todas las religiones que quieran, respetándolas a todas, y de todos los dioses. Y me puede hablar de Alá. Alá no es Dios, porque no es el mismo Dios, un Dios que te manda a matar a otros para ser salvo. Ese no estamos hablando de lo mismo. Escúcheme, la Biblia dice que solamente hay un nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, y es en el nombre de Jesús. ¿Amén o no amén? Y la Biblia dice que solamente hay un camino. Jesús dijo, nadie, escúcheme, nadie, ningún profeta, nadie en la tierra jamás se atrevió a decir lo que dijo Jesús con certeza. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie en esta tierra, nadie puede relacionarse, ir al Padre si no es por mí. Amén. ¿Lo cree o no? Así es. Nadie, solamente a través de Jesucristo. Él vino para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Diga conmigo, sabemos que Él ha venido. ¿Cuántos lo saben de verdad? Amén. Dele un aplauso al Señor.